Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Hoy se cumplen 51 años de un hecho histórico en la República Dominicana. Un 12 de enero, pero de 1972, ocurrió un acontecimiento histórico. 4 jóvenes valientes y valiosos murieron en combate en la autopista de las Américas de nuestro país, enfrentando a la más criminal y sanguinaria dictadura que haya padecido los dominicanos luego del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo. 4 jóvenes que murieron tratando de encender la llama hacia el camino de la democracia y de la libertad que no se vivía en ese momento, y que, haciendo uso de sus ideales indeclinables, indoblegables, tomaron esta decisión, para muchos equivocada, pero ellos lo hicieron convencidos de que estaban emprendiendo una acción en aras de la democracia y de la libertad del pueblo dominicano. Y me refiero a los valientes y valiosos jóvenes Amaury Germán Aristi, Virgilio Perdomo, Bienvenido Leal Brandi y Ulises Cerón, los cuales enfrentaron al ejército sanguinario al servicio de la también sanguinaria dictadura de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, que fue una pieza importantísima en el engranaje, en la composición de la más cruel y despiadada dictadura que ha padecido América y cuidado si el mundo, la del sátrapa tirano Rafael Leónidas Trujillo, que acabó, que exterminó lo más valioso de la juventud, de hombres y mujeres dominicanas de la época, pero que Joaquín Balaguer fue un continuador, un heredero de esa dictadura. Y esos 4 jóvenes, hay que recordarle a la población dominicana que un 12 de enero de 1972 cayeron combatiendo a la sanguinaria dictadura de Joaquín Balaguer, de los 12 años de crimen y terror balaguerista, que hay que recordar por siempre, repito, a Virgilio Perdomo, a Amaury Germán Aristi, a Bienvenido Leal Brandi y a Ulises Cerón. Ellos enfrentaron su vida por la democracia y la libertad del pueblo dominicano. Por otra parte, en la noche de ayer, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva contra Emmanuel Rivera Ledesma, contra un hijo suyo, para cumplirse en Najayo por la gran estafa a más de 300 víctimas, estafado como adquiriente de buena fe de apartamentos que vendía, que no existían en la época. Un individuo que vendió un edificio de apartamento 31 veces, un edificio de apartamento que no existe, vendiéndose en el aire. La hija y la esposa fueron condenadas, se le emitió una medida de coerción consistente en prisión preventiva, garantía económica e impedimento de salida, así como a otros empleados de la supuesta empresa de este estafador, que también se le conoció medida de coerción. Uno de ellos, por colaborar con el Ministerio Público y dar muchas informaciones, solo se le aplicó también prisión preventiva, prisión domiciliaria y garantía económica, por ser un colaborador. Por lo menos los más de 300 estafados de esta red mafiosa, de esa banda criminal conformada a la cabeza de Emmanuel Rivera Ledesma, están satisfechos de que se le haya dictado lo que esperaban, prisión preventiva, para iniciar este largo proceso que tendrán que llevar esos más de 300 estafados. Pues ahora deben continuar en los tribunales dándole calor para que en su momento, en un juicio de fondo, sean condenados con una pena ejemplarizadora, para que tantos estafadores que andan por ahí se vean en los zapatos de este individuo que encabezó esa mafia criminal. De manera que tanto la población como los más de 300 estafados que pedían prisión están satisfechos de que se haya iniciado con buen pie, de que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional haya dictado prisión preventiva contra esta mafia criminal que lo ha estafado. A gente que ha trabajado honesta y honradamente
pasando frío y todo tipo de calamidades en los Estados Unidos y otros países para guardar su dinerito y tratar de adquirir una vivienda, un apartamento. Y caen en la trampa de delincuentes que con supuestas empresas inmobiliarias venden en el aire apartamentos que no existen. Por eso aquí las autoridades deben seguir dando ejemplo contra esta banda criminal. Señores, empleados del Correo de Santiago están exigiendo el pago de sus prestaciones laborales. Se presentaron en el día de ayer a exigir que tienen más de un año que fueron cancelados por el actual gobierno de Luis Abinader y aún no se les da sus prestaciones laborales. Esa es una gran injusticia, que en todo cambio de gobierno se cancelan a muchos empleados y empleadas, una gran cantidad ya con 18 y 20 años laborando en el Estado. Aquí se cancelan empleados que ya están en la víspera de solicitar su pensión, su jubilación, por antigüedad en el servicio y por edad, y son cancelados muchas veces sin ninguna recompensación, una recompensa como el pago de su prestación laboral. Pero ese pago debió ser hecho en diciembre por lo menos, para que esa gente pudiera llevar la cena navideña a su casa. No, por aquí todos los gobiernos son iguales. Eso pasó en todos los gobiernos del PLD, en gobiernos anteriores a ellos, y sigue pasando en el gobierno de Luis Abinader. Se cometen imperdonables injusticias, porque ciertamente ya se ha hecho una costumbre, una norma en el Estado Dominicano, que cada gobierno que asume el poder cancela a la mayoría de lo que había nombrado el gobierno anterior. También dirán que tendrán derecho a colocar a los suyos, a los que trabajaron en su campaña, en su política, y sustituir los anteriores para poder buscarle un puesto de trabajo. Pero señores, personas que tienen 20 y más de 20 años trabajando deben ser tomados en cuenta. Personas que están para jubilación deben ser jubilados antes que cancelados. Pero además, si ya lo cancelaron, denle sus prestaciones laborales y désenlas a tiempo, que esa gente están pasando graves dificultades económicas. Entonces, repito, debió ser en diciembre que el gobierno de Luis Abinader ordenara el pago de todos esos empleados del Correo de Santiago para que pudieran tener una Navidad con más tranquilidad, tener una cena segura. Pero no lo hacen porque aquí todos los gobiernos son iguales. Todos los gobiernos de todos estos partidos, de este sistema corrompido de la política dominicana, este sistema de partidos corrompido y corrupto, hacen lo mismo. Todos tienen la misma línea, porque todos están constituidos por una ideología en la que solo se sirven ellos con la cuchara grande, que siempre están poniendo la ley del embudo, pero la parte estrecha del embudo, a quienes le toca es a la mayoría del pueblo dominicano. Entonces, esta gente, ya que fueron cancelados, presidente Abinader ordena el pago, ya que no lo ordenó en diciembre para que tuvieran la cena navideña, ordena el pago de todos estos empleados del Correo de Santiago cancelados hace más de un año, porque son de las grandes injusticias que sufren una gran parte, la mayoría de los pobladores dominicanos y dominicanas, por parte de todos los gobiernos de estos partidos, repito, del sistema tradicional político dominicano corrompido. Por otra parte, señores, la situación que se sigue viviendo en Ecuador es lamentable. Han ocurrido durante todo el día y la noche de ayer, anoche, en la madrugada incluso, diferentes atentados. El narcotráfico, las peligrosas y criminales bandas del narcotráfico que irrumpieron en varias universidades y asaltaron el canal de televisión TC Televisión de Ecuador, siguen ahora dando respuesta. El toque de queda que decretó el gobierno de Ecuador, el presidente Daniel Noboa en Ecuador, sigue recibiendo respuestas criminales. Esta gente sigue demostrando que tienen capacidad de respuesta. Y claro, el narcotráfico en todo el mundo es un poder criminal despiadado. Tienen muchos recursos y toda la posibilidad de adquirir las armas que le vienen ganas. Ayer ocurrieron atentados. Primero hubo un atentado en una dotación policial. Por suerte no hubo víctimas, pues habían retirado los policías de esa dotación policial por asunto preventivo, previendo atentados.
Pero continuaron los atentados en la noche y en la madrugada, en esta madrugada. Hubo atentados en diferentes sitios. Una discoteca, señores, hizo un atentado donde murieron 3 personas. 3 personas inocentes de lo que van a divertirse a esa discoteca. Y hubo un atentado, hubo un anuncio de una bomba, un inicio de atentado en un puente. Hubo diferentes atentados en la noche de ayer en diferentes localidades del Ecuador. El narcotráfico no se duerme, el narcotráfico debe ser combatido en cualquier escenario, en cualquier terreno, en toda parte del mundo. El narcotráfico solo sirve para envenenar, para destruir el cerebro de millones y millones de niños y niñas en el mundo y para cometer todo tipo de crimen. Y esta vez, lamentablemente, le ha tocado al Ecuador, que hoy está viviendo una pesadilla, está viviendo algo sin antecedentes, sin precedentes en esa nación. Ecuador, que hace frontera con Colombia, con el Perú y con Venezuela, y que se ha dicho que han pasado posiblemente del Perú las armas de organizaciones criminales del Perú, las armas que han estado utilizando estas bandas criminales en Ecuador. Entre unos 13 apresados en la redada que ha hecho la policía ecuatoriana luego de la toma de las universidades y del canal de televisión, hay un venezolano. Un venezolano que el gobierno, el fiscal general de Venezuela ha dicho que han tomado medidas preventivas en las cárceles para que no haya una réplica, para que en Venezuela no ocurra lo que ocurrió en el Ecuador, que han estado controlando las cárceles en todo el territorio venezolano. Pero hay que esperar que el gobierno de Daniel Noboa, el joven gobierno de Daniel Noboa, apenas con un mes de ejercicio en el poder, pueda seguir combatiendo, luego de decretar una guerra interna con el narcotráfico en el Ecuador, siga pues tomando el control y protegiendo a la población de estas bandas despiadadas y criminales del narcotráfico ecuatoriano. Vamos a esperar que la población tome el control junto al gobierno y puedan tener democracia y libertad, y no el temor, el terror del crimen organizado que hoy sufre la población ecuatoriana.